buenos días. Soy el doctor Jesús Pulido, soy intensivista pediatra y trabajo en una unidad de cuidados intensivos en el Hospital Ángeles en la ciudad de Puebla, en México. Es un tema que vamos a abarcar el día de hoy en relación a las estrategias de soporte ventilatorio en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, en este caso en niños, y recordar rápidamente que la definición de este síndrome es la presencia de un edema pulmonar que está caracterizado por un aumento en la permeabilidad de las células del endotelio capilar pulmonar y de las células del epitelio alveolar también, y esto va a provocar una hipoxemia generalmente refractaria a la administración de oxígeno en aquellos pacientes graves. Históricamente, esta enfermedad, esta patología ha sido descrita inicialmente en adultos y posteriormente también al paso de los años se ha ajustado este diagnóstico para pacientes pediátricos. La última definición en el 2012, la definición de Berlín, ya es una definición más amigable, como ven en esta diapositiva, ayuda a clasificar al distrés respiratorio en 3 modalidades: la leve, con una relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno entre 200 y 300, la moderada entre 100 y 200 y la severa cuando esta es menor de 100. También esta definición es muy importante saber en qué tiempo ha desarrollado el paciente el inicio del distrés hasta su primera revisión, y se ha determinado que esta debe de ser hasta en un lapso de hasta 7 días del momento en donde se reconoce clínicamente el inicio de la dificultad respiratoria. Es necesario en el diagnóstico descartar patologías relacionadas a padecimientos cardíacos. Anteriormente lo hacíamos con la colocación de una sonda Swan-Ganz. Actualmente nos basamos en métodos menos invasivos como la ecocardiografía, y obviamente abandonamos ya en la definición las definiciones de distensibilidad estática o el volumen minuto corregido como variables de su clasificación. Poniéndonos en el contexto de mi país con esta pandemia, me han pedido que les mencione sobre nuestros casos. Al 24 de abril de este año, en México se reportan 1,221 fallecidos con 12,872 contagios. Yéndonos a los pacientes de edad pediátrica, se han determinado hasta los 17 años 11 casos, a los 13 años alrededor de los 13 años 10 casos, a los 0 años 9 casos, y 11, 15 y 16 años 6 casos, en 5 casos en pacientes de 1 año y medio, de 7 años, de 10, de 12 y de 15 años, de 2 y 3 años 4 casos, con edades de 4.6, 8.9 y 14 años 13 casos, sumándole un caso más que tuvimos en esta ciudad de Puebla el día de ayer con un niño de 8 años cuya comorbilidad inicial o patología de base era una enfermedad renal, y este paciente desafortunadamente fallece a las 4 horas de haber llegado al servicio de urgencias. Entrándonos ya en el tema, es importante saber que la dificultad respiratoria grave siempre va a requerir el apoyo ventilatorio. Sin embargo, hay que recordar que la ventilación mecánica puede ser deletérea al pulmón o condicionar mayor patología de la que ya existe por la enfermedad inicial. ¿Y por qué se presenta esto? Bueno, por las fuerzas excesivas que podemos ejercer sobre el parénquima pulmonar en relación a una presión elevada o a un volumen elevado, a las fuerzas excesivas
de apertura y colapso que vamos a ver más adelante. Hay un proceso inflamatorio que está inducido propiamente dicho por la ventilación mecánica. Recordar que nosotros respiramos de manera normal a través de ejercerse una presión negativa, y nosotros lo que estamos ejerciendo a los pacientes que requieren de soporte ventilatorio ante una situación crítica es a través de la ventilación con presión positiva, ya sea limitada por volumen o limitada por presión. Y en niños pequeños, en lactantes o en recién nacidos, también sabemos que es el oxígeno más deleterio para el pulmón en relación a pacientes que son mayores o incluso adultos. Está bien reconocido también que la ventilación mecánica tiene un impacto negativo sobre el gasto cardíaco, disminuyendo el retorno venoso al corazón, comprimiendo el lecho vascular pulmonar cuando las presiones son excesivas, desviando el septum ventricular y comprimiendo los grandes vasos. Esto está bien identificado en los años 80. Sabemos también de las complicaciones relacionadas a la presión, como sería el barotrauma, el volutrauma, y el biotrauma es un término que se ha acuñado recientemente en donde se lleva a cabo una amplificación de la respuesta inflamatoria sistémica hacia disfunción orgánica múltiple, y esto condicionado por una serie de lesiones producidas o adjudicadas a la ventilación con. ¿Cuáles son los factores que determinan que usemos una presión elevada para abrir un alveolo previamente colapsado o inflamado, este intersticio pulmonar que se ve muy frecuentemente en las lesiones secundarias a infecciones virales? Porque hay una disminución o reducción o ausencia del factor tensioactivo pulmonar o surfactante que se produce en el alveolo, el reducido tamaño del alveolo en cuanto al paciente es más pequeño, el aumento de gradiente de presión, que puede ser regional en las partes más dependientes del pulmón, y esto ha generado desde hace muchos años ya la terapéutica de la posición prona para reducir esta presión o compresión regional para poder mantener una mejor oxigenación. También está relacionado el peso del corazón en las regiones más dependientes del pulmón, y nuevamente esto se ve reducido con la posición prona de la que hablaremos más adelante. La reducción de la distensibilidad en la pared torácica puede ser por aumento de la presión intraabdominal en aquellos pacientes con sepsis de origen abdominal, que tampoco es raro ver asociados a patología pulmonar. Cuando observamos una radiografía como la que están viendo ustedes, podemos imaginar que todo el pulmón está lesionado. Sin embargo, esto no es así. La lesión pulmonar es dependiente de algunas lesiones, y esto lo tenemos que determinar o pensar que cuando nosotros queremos mejorar estas zonas pulmonares lesionadas, al intentar abrir o mejorar la ventilación en estas zonas, podemos lesionar concomitantemente una zona del pulmón no tan dañada o nulamente dañada, y esto lo explicamos con esta gráfica en donde vemos el momento inspiratorio. Nosotros tratamos de abrir un alveolo o un grupo de alveolos que están colapsados, pero cuando llegamos a una meseta lo suficientemente elevada para lograr esto, ya estamos también lesionando áreas de pulmón que estaban sanas, y esto se llama lesión pulmonar secundaria a la ventilación mecánica. Durante la fase expiratoria, si nosotros no mantenemos una presión telespiratoria o una presión al final de la expiración lo suficientemente alta para mantener los alveolos lesionados, como en esta radiografía, se va a colapsar, y entonces también vamos a lesionar estas áreas por un choque o una falta de expansión adecuada. Entonces, o por atelectasias, también vamos a estar provocando una lesión a esa área pulmonar. Durante la ventilación mecánica, una considerable parte del pulmón se colapsa y se descolapsa, como vamos a ver más adelante, especialmente cuando la presión telespiratoria o al final de la expiración
no es lo suficientemente elevada para mantener el pulmón abierto al final de la fase expiratoria. Esto lo vemos con este video que les estoy presentando, en donde vemos cómo se inflan estos grupos de alvéolos, pero se descolapsan cuando no tenemos una fase telespiratoria lo suficientemente alta y aumenta o se permanece este edema que hay, esta situación inflamatoria que hay entre un grupo de alvéolos y otro. Entonces, tenemos que mantener una ventilación mecánica equilibrada. ¿Esto qué quiere decir? Se ha acuñado o hemos acuñado el término de utilizar estrategias de pulmón abierto con o manteniendo una apertura pulmonar con maniobras de reclutamiento alveolar y maniobras que eviten el que los alvéolos se colapsen nuevamente durante la fase expiratoria. Esto lo hacemos con la presión positiva al final de la expiración. Tenemos que tener en mente que si nosotros vamos a estar ventilando mecánicamente a un paciente, tenemos que tener los alvéolos abiertos durante toda la fase de la ventilación mecánica. ¿Cómo llevamos a cabo esta apertura pulmonar o este reclutamiento alveolar? Pues simplemente ejerciendo presión positiva, sostenida y monitoreada con oxímetro de pulso, con un monitoreo de la presión arterial, puede ser invasiva o no, la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma, para poder en el monitor estar vigilando en qué momento o cuánta es la presión que estamos nosotros ejerciendo para que este alvéolo se mantenga abierto, y entonces después ya en la fase de ciclos, ya sea por volumen o por presión, determinar qué presión positiva al final de la expiración será la ideal para este grupo de pacientes. Entonces, si ustedes ven este video, empezamos a ejercer una presión positiva sobre los alvéolos. Conforme se van abriendo y iniciamos cierta presión positiva, al ir aumentando o tratando de aumentar la presión al final de la expiración, vamos a ver cómo poco a poco al paso del tiempo se van reclutando varias áreas alveolares de alta resistencia, pero aquí lo importante es no ejercer una presión excesiva. Si ustedes se fijan, la presión inspiratoria que necesitan estos alvéolos no es muy alta, pero sí es importante la que se ejerce al final de la expiración en forma sostenida con la presión telespiratoria en aumento progresivo. ¿Cuáles son las estrategias actuales para que podamos mejorar la oxigenación y minimizar la lesión pulmonar que está causada por la ventilación mecánica? Reducir el volumen tidal o el volumen corriente, ejercer o buscar el PIP ideal. La hipercapnia permisiva, como vamos a ver más adelante, puede ser más bien una consecuencia que una terapéutica como tal. Administrar el factor tensioactivo pulmonar exógeno que puede hacer falta a estos pacientes o surfactante. Esto está perfectamente bien demostrado en las fases de rescate en las lesiones pulmonares secundarias a la prematurez en recién nacidos, en donde la falta de surfactante o el síndrome de dificultad respiratoria agudo del recién nacido se le administra manteniendo el pulmón abierto para que ejerza este tratamiento su acción. Se han ensayado también en niños mayores con resultados que todavía no son muy definitivos, pero puede ser en este momento, con este tipo de problemas, una alternativa para aquellos pacientes que persisten con un proceso de hipoxia o hipoxemia, aun cuando nuestros parámetros ventilatorios ya estén casi o al tope. La posición prona, ya no hay duda del beneficio en la mejoría, en el tratar de mejorar la oxigenación en este grupo de pacientes. Hablaré de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria como una alternativa de ventilación que va a proteger a los pulmones, aunque la presión media de la vía aérea puede ser mayor que la ejercida durante la ventilación convencional. Esta presión sostenida es mucho más tolerada desde el punto de vista hemodinámico y
en la experiencia que nosotros tenemos con esta alternativa ventilatoria desde el año 2001, pues ha sido una buena herramienta cuando se utiliza de... Hablando del volumen tidal, ya hay muchas publicaciones desde el 2000 en donde manejando volúmenes tidales no mayores a 6 mililitros por kilo, ha podido mejorarse el pronóstico de vida y de tiempo en las unidades de cuidados intensivos en el paciente con lesión pulmonar severa, teniendo mucho cuidado en estas situaciones, evitándolo en patología intracraneal. Así es, no el volumen bajo va a tener repercusión en estas patologías, sino que el resultado de este volumen bajo puede incrementar el CO2 arterial, y obviamente en los pacientes con patología intracraneana con cráneo hipertensivo no sería recomendable, así como los pacientes con hipertensión pulmonar severa o insuficiencia cardíaca congestiva. Ha habido comparaciones entre el volumen tidal bajo con la mezcla de un PIB alto, y esta combinación en una gran serie de pacientes ha habido un buen impacto como sumatoria de alternativas terapéuticas ventilatorias. Como les decía, aunque la oxigenación puede ser más baja en la metodología de utilizar volumen tidal o volumen corriente bajo, aunque la oxigenación es más baja, se ha podido observar que la mortalidad a un mes es mucho mejor que en aquellos pacientes con un volumen tidal alto. Aquí les comentaba el término de hipercarmia permisible. La pregunta es, ¿como consecuencia útil o como un riesgo inevitable? Es frecuente observar que cuando nosotros manejamos a un paciente con SDRA severo y utilizamos la técnica de volumen bajo, en las gasometrías que nosotros realizamos a este grupo de pacientes, vemos que hay oxemias bajas y presión arterial de CO2 incluso hasta de 80. Aquí es muy importante que no tengamos una acidosis severa. Se habla en la literatura de no tener un pH menor a 7,5, y cuando nosotros empezamos a aumentar un poco este volumen en pacientes de riesgo, pues hacer estas correcciones o aumentando la frecuencia respiratoria del ventilador, tratar de no modificar rápidamente estas presiones porque se ha visto que puede ser letal. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para la hipercarmia? Ya habíamos visto en unas 2 diapositivas previas. Una lesión neurológica grave, como sería el trauma craneoencefálico, con edema cerebral, los pacientes con cardiopatías, con isquemia intestinal, con falla renal y con hipertensión arterial pulmonar en este grupo de pacientes, o si el paciente con SDRA tiene algunas de estas morbilidades, pues vamos a procurar mantener cifras de CO2 normales entre 35 y 45. En relación a la presión positiva al final de la expiración, no hay una cifra mágica, aunque se ha podido determinar en los últimos 20 años, o sea, le hemos quitado el miedo a la presión telespiratoria, y con esto hemos podido observar que en la mejoría de la oxigenación, con la tendencia de mantener el volumen pulmonar o el pulmón abierto, ha mejorado sustancialmente los tiempos de retiro del ventilador o de estancia por soporte ventilatorio en las unidades de cuidados intensivos. ¿A qué le llamamos el PIB óptimo? Bueno, es aquel PIB en donde vamos a tener una mejor oxigenación con la menor interferencia sobre la sobredistensión regional y la hemodinámica del paciente. Prácticamente, ¿cómo lo hacemos? Tenemos un volumen tidal ya establecido, o si manejamos al paciente con un modo limitado por presión, vemos clínicamente la expansión torácica no excesiva, buscamos la mejor saturación con la oximetría de pulso en el monitor, con una fracción inspirada de oxígeno
al 100% si el paciente tiene una hipoxemia severa en SDRA grave, y tratando de subir paulatinamente la presión telespiratoria de 2 a 3 centímetros de agua después de 10 centímetros, tratando de mantener unas presiones plato o presión máxima inspiratoria de no más de 30, independientemente si el volumen que estamos administrando es bajo o si estamos utilizando el patrón de presión o de presión controlada. Entonces, hay dos estrategias. Una es elevar a 15 centímetros de agua el PIB y de ahí irse bajando hasta encontrar la presión de oxígeno arterial ideal o la saturación, la mejor saturación en el paciente, para después disminuir progresivamente la fracción inspirada de oxígeno. Hay otros compañeros que pueden utilizar nada más la fracción inspirada de oxígeno al 60% y aumentar lentamente la presión telespiratoria o PIB hasta lograr la mejor oxigenación o saturación del paciente. De la posición prona, como les comentaba, pues ya prácticamente en forma internacional se ha comentado en los últimos análisis sobre el impacto de este procedimiento en los pacientes con SDRA grave, con hipoxemia resistente o con patología altamente restrictiva, en donde junto con una presión telespiratoria adecuada, con un PIB óptimo, al poner la posición en prono, nos va a permitir disminuir la fracción inspirada de oxígeno o incluso las presiones de la vía aérea para evitar la lesión pulmonar. Mucho se ha hablado de otro tipo de alteraciones de mecánica ventilatoria o de dispositivos en este grupo de pacientes, tratando de evitar la aerolización durante el mismo. Yo sigo con la idea que el paciente con una dificultad respiratoria no grave que coopera, en donde tengamos el dispositivo de la presión no invasiva, la utilicemos. Tenemos muchas ventajas al utilizar la ventilación no invasiva. Tenemos una fase inspiratoria y expiratoria igual que en la ventilación invasiva. Es mucho mejor tolerada sin requerir de sedar al paciente en la mayoría de los casos. Evitamos la debilidad muscular en aquellos pacientes que tienen síndrome de dificultad respiratoria, pero que mantienen cierto grado de oxigenación. Aquí sobre todo sería lo ideal como recomendación utilizarla en aquellos pacientes que están con mascarilla y que están con poco a poco mayor trabajo respiratorio. No esperar hasta que la tomografía se tiña de blanco, la radiografía de tórax se tiña de blanco, y darles esta oportunidad en donde podamos ejercer de manera no invasiva una presión positiva a la vía aérea de manera no invasiva, en donde podamos mejorar esta oxigenación. Entonces, lo podemos utilizar en bebitos solo a nivel nasal o en niños mayores, escolares o adolescentes con la máscara facial, en donde no requerimos sedación. Tenemos que estar vigilando el trabajo respiratorio, que la mayoría de las veces en neumonías no graves nosotros lo hemos utilizado cada vez más veces y nos ha funcionado perfectamente bien. Tenemos menos riesgo de trauma en la vía aérea y por supuesto reducimos también el riesgo de infecciones de orden nosocomial. Otra alternativa terapéutica que nos puede mejorar la oxigenación en aquellos pacientes en donde nuestros parámetros ventilatorios están muy altos, tenemos una presión meseta de 30, tenemos un PIB ideal con saturaciones limítrofes a 90, a 89, tenemos un CO2 persistentemente elevado, sin acidosis, y la presión de la arteria pulmonar como consecuencia
o como alteración de orden cardiológico está elevada, pues podemos utilizar óxido nítrico inhalado. Cuando lo utilizamos, cuando la presión inspiratoria pico es mayor de 30, cuando tenemos una fracción inspirada de oxígeno mayor al 60 y con hipoxemia, con estos valores de oxígeno a nivel arterial, ya tenemos un PIB óptimo en donde queremos aumentar el PIB y en lugar de mejorar nuestra oxigenación se va para abajo. Ya el paciente está en decúbito prono y es muy importante que, como todas las maniobras que vamos a utilizar, las utilicemos de manera temprana, antes de las 72 horas de haber iniciado el manejo de soporte ventilatorio. También en aquellos pacientes en donde hacemos la dinámica de gases y tengamos un índice de oxigenación por arriba de 20. Hablando de ventilación de alta frecuencia oscilatoria, el índice de oxigenación también nos marca este número de 20, o incluso en aquellos pacientes en donde el índice de oxigenación con nuestros parámetros de ventilación convencional están siendo progresivamente elevados y el índice de oxigenación progresivamente va elevando. Una alternativa que en lo particular a mí me ha representado una buena respuesta con los pacientes a los que hemos sometido la ventilación de frecuencia oscilatoria. Como ustedes saben, esta es una ventilación hasta ahora definida como una ventilación no convencional. Ejerce una presión continua de la vía aérea, aunque aquí en la diapositiva dice muy alta, no necesariamente es más alta que la ventilación, que la que se ejerce con la ventilación mecánica convencional, pero aquí la ventaja es que utilizamos volúmenes corrientes muy bajitos a frecuencias muy altas. Esta gráfica nos ayuda a determinar rápidamente, si nosotros recordamos en dónde están las zonas de lesión cuando viene la fase inspiratoria en ventilación convencional, y con este pico o meseta vamos a lesionar más al pulmón, y además este pulmón requiere de una presión positiva al final de la expiración muy alta por mantener lesiones ocupativas o intersticiales muy heterogéneas en el pulmón. Pues también este aumento de presión va a lesionar a las zonas alveolares no lesionadas. Entonces, lo ideal es trabajar sobre esta ventana de oportunidad. Aquí la ventilación de alta frecuencia trabaja sosteniendo una presión positiva continua con una oscilación con frecuencias muy altas a volúmenes corrientes muy bajitos. ¿Qué ventajas ofrece sobre la ventilación convencional? Se ha podido determinar en animales de experimentación que el proceso inflamatorio relacionado entre la ventilación convencional y la alta frecuencia es mucho mayor en aquellos pacientes que son o animales de experimentación sometidos a ventilación convencional. La experiencia en niños ha sido alta. Esta es una casuística de las primeras, cuando nosotros también en el 2001 empezamos a ventilar pacientes pediátricos. Se ha podido determinar el beneficio cuando se ejerce esta alternativa terapéutica de manera temprana con las estrategias de alto volumen en aquellos pacientes con lesiones homogéneas de los pulmones, para ir reclutando poco a poco al aumentar la presión media de la vía aérea y mejorar la oxigenación, a diferencia de la estrategia que podemos utilizar en aquellas patologías que no son alteraciones pulmonares de manera homogénea. Aquí podemos observar en este video cómo sostenemos una presión media y estamos haciendo vibrar a los alvéolos, y con este volumen corriente tan pequeñito logramos mantener una ventilación ideal o adecuada, o mejor. Entonces, recordar que en ventilación de alta frecuencia oscilatoria la oxigenación va a ser directamente relacionada a la presión media de la vía aérea,
y que la ventilación o la movilización del dióxido de carbono estará determinada por la diferencia de amplitud con la que vamos a estar abriendo y cerrando esos alvéolos y de la frecuencia en manera inversa. Cuando nosotros tenemos hipercarbia en un paciente con lesión pulmonar grave y estamos en ventilación convencional, aumentamos la frecuencia del ventilador para tratar de mejorar el volumen corriente y mejorar la ventilación y así eliminar dióxido de carbono. Aquí lo hacemos a la inversa. Reducimos la frecuencia para aumentar la distensibilidad y la eliminación de dióxido de carbono al aumentar de esta manera el volumen. Estas son algunas diapositivas que les presento relacionadas a las estrategias de ventilación de alta frecuencia en un evento mundial que presenté en un taller en la ciudad de Ginebra. Entonces, cuando tenemos patología homogénea, podemos utilizar la estrategia de bajo volumen, y aquí algunas imágenes relacionadas a el primer paciente pediátrico que manejamos fuera después del mes de edad. Fue en el 2001, en ese tiempo trabajaba en el Hospital Español de esta ciudad de Puebla. Fue Daniel, de 5 años, con un cuadro séptico severo, con un choque séptico. Esta fue la radiografía que se tomó en el área de cuidados intensivos. Vean una carta de enfermería en donde van los parámetros ventilatorios y la saturación que tenía durante toda esa noche de su ingreso. Y pensábamos que este niño lo perderíamos. Teníamos el equipo de ventilación de alta frecuencia, pero no habíamos tenido la oportunidad de utilizarlo en niños mayores, y este fue nuestro paciente. Esta es una radiografía una tarde después de haber iniciado el soporte, ya con una fracción inspirada de 95 a 11 Hz, con un delta P de 63, muy alto, la presión media de la viaria también alta. Sin embargo, también tuvimos el efecto no deseado de la hipocarbia con el exceso del soporte. Eso se corrigió de manera inmediata para el 5 de mayo, o sea, 3 días después de que Daniel llegó. Vean la imagen radiológica que teníamos para poder haber sido extubado directamente después de quitarlo de la ventilación con alta frecuencia, y obviamente el manejo multidisciplinario para el choque séptico, pero con mucha mejoría con este aporte a los 3 días. Cuando la ventilación mecánica llega al tope, cuando utilizamos ya óxido nítrico con conjunto con alta frecuencia oscilatoria, junto con posición prona, y las cosas no mejoran, entonces tenemos como última elección la circulación extracorpórea. ¿Y cuáles son sus indicaciones? Aquellos pacientes que tenemos una relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada del mismo de menos de 150, incluso menos de 100, con índices de oxigenación que pueden ser no necesariamente por arriba de 20, sino hasta arriba de 40. En aquellos pacientes que han tenido de menos de 7 días de soporte ventilatorios, y como les decía, ya utilizamos técnicas de volumen tidal bajo, tratar de mantener la presión meseta de menos de 30, ya utilizamos maniobras de reclutamiento con una presión sostenida o PIB alto, ya encontramos un PIB ideal y este está por arriba de 10 centímetros de agua, ya pusimos el paciente en decúbito prono, ya lo pasamos a alta frecuencia y ya le pusimos óxido nítrico y la oxigenación no mejora. Esta es una excelente alternativa para dejar reposar al pulmón hasta que el proceso inflamatorio mejore o desaparezca. Casi para concluir, quisiera comentarles, cuáles son las estrategias si nosotros tenemos un paciente con un síndrome de dificultad respiratoria grave. Primero, utilizar el tubo endotraqueal de mayor diámetro posible para evitar que haya fugas de aire. Eso es importante no solo
para la mecánica pulmonar, sino para protección de la aerolización en la habitación de este grupo de pacientes. Utilizar al inicio presión positiva continua, como les decía, CPAP, puede ser CPAP con mascarilla o BiPAP, una ventilación no invasiva en pacientes que no están con SDR grave. El paciente con SDR grave tiene que ser intubado, muchas de las veces de manera urgente en las áreas de urgencias y posteriormente así nos lo suben a cuidados intensivos. Utilizar maniobras de reclutamiento alveolar sosteniendo la presión media de la vía aérea durante unos 30 segundos y de ahí ajustar el ventilador con los parámetros de volumen tidal bajo, buscar el PIP ideal y procurar que la presión meseta no sea mayor a 30 centímetros de agua. Es muy importante mantener el volumen pulmonar de manera continua, procurar que si nosotros estamos tomando radiografías de tórax en la cama del paciente, tengamos 8 espacios intercostales de manera continua y no desconectar del circuito ventilatorio a nuestro paciente. Si la succión es necesaria, siempre hacerla con circuito cerrado y recordar que el objetivo de la aspiración es mantener el tubo limpio. Procurar que no se tape el tubo endotraqueal en este grupo de pacientes. Si tenemos la alternativa de alta frecuencia, yo personalmente les recomiendo utilizarla de manera temprana. ¿Qué tan temprano? Si nosotros estamos manejando a un paciente con parámetros ventilatorios elevados en las primeras 8 horas de manejo, ya tenemos que tener el equipo listo para evitar que ese pulmón se lesione o comprometamos más la función cardiocirculatoria, la situación renal, etc. Concluyendo, saber que en el síndrome de dificultad respiratoria grave, la ventilación mecánica es una excelente alternativa, pero puede ser deletérea al pulmón si no lo cuidamos. Tenemos que conocer y aplicar todas las estrategias de las que le platiqué para proteger el pulmón a este grupo de pacientes y que requieran de soporte ventilatorio. Esta es una fotografía de la unidad de cuidados intensivos pediátricos donde actualmente trabajo y esta es mi querido Popocatépetl con una montaña en la ciudad de Cholula que es muy cercana a Puebla, en donde este monte es una pirámide y arriba de la pirámide está esta preciosa iglesia. Muchas gracias por su atención.